Hola, hoy vamos a ver cómo se hace el montaje tubular en agujas circulares. El montaje tubular es un montaje muy elástico que se hace sobre una cadeneta provisional con una lana diferente y es además tejido doble. Para hacerlo necesitamos montar la mitad de los puntos que vamos a necesitar para la labor o de los puntos que queramos obtener al final y más uno. Necesitamos la mitad más uno. Un ganchillo para coger la cadeneta, una lana de diferente color y la lana que vamos a usar. Y por supuesto las agujas circulares. Voy a montar la cadeneta. Y vamos a hacer la cadeneta sobre la aguja. Nudo corredizo, hebra por debajo de la aguja, enganchamos y 1, 2, 3, 4. Siempre tenemos que poner la hebra por debajo de la aguja y traerla hacia la izquierda. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer 20 puntos y 11. Esto lo dejamos sin rematar porque después vamos a necesitarlo para deshacerlo. Y vamos a repartir los puntos entre las dos agujas. Vamos a utilizar el Magic Loop para no tener que montar demasiados puntos. Y dejamos 2, 4, 6 en la aguja de la izquierda. Que va a ser esta. Y 5 en la aguja de la derecha. Y vamos a sujetar esto así ligeramente, simplemente para que no ande molestando. Y la lana que vamos a usar, que es esta, la vamos a enganchar también para que no se nos suelte. Esto no hay que hacerlo obligatoriamente, yo lo hago porque me es más cómodo después. Hacemos así un nudo alrededor de los cabos de la cadeneta. Y ahora la aguja de arriba es la que vamos a usar en la mano derecha, es la que se supone que tiene la lana. Entonces tiramos de ella así, con la lana por arriba, y trabajamos aquí. Y con la lana por aquí, por delante de la aguja y por encima, vamos a pasar el primer punto del revés, sin hacer. Y ahora vamos a hacer hebra hacia atrás, punto del derecho, hebra sobre la aguja, punto del derecho. Cada vez que ponemos una hebra sobre la aguja, estamos añadiendo un punto. Hebra sobre la aguja, punto del derecho. Hebra sobre la aguja, punto del derecho. Hebra sobre la aguja, punto del derecho. Giramos, tiramos de la aguja para meter los puntos que quedan, lana por encima de la aguja de arriba, tiramos de ella y ahora vamos a trabajar estos. Acabamos con un punto del derecho, así que tenemos que montar hebra sobre la aguja y punto del derecho. Así no perdemos el punto del medio. Hebra sobre la aguja, punto del derecho, hebra, punto del derecho, hebra, punto del derecho, hebra,
punto del derecho. Acabamos con punto del derecho. Y el que toca después es el punto del revés, que pasamos sin hacer en la vuelta anterior. Bien, si ahora trabajamos, si en esta vuelta hemos trabajado los puntos del derecho, ahora vamos a trabajar los puntos del revés. Vamos a meter los puntos que nos toca ahora en la aguja. Hebra por encima de la aguja de arriba, tiramos de ella y vamos a trabajar ahora los puntos del revés. Hebra por delante, punto del revés, que es el que no habíamos hecho en la vuelta anterior. Hebra hacia atrás y pasamos el punto del derecho sin hacer. Hebra por arriba, punto del revés. Hebra por abajo, pasamos el del derecho sin hacer. Hay que pasarlo como si fuese punto del revés, porque si no nos quedará retorcido. Hebra hacia arriba, punto del revés. Hebra hacia abajo, el derecho sin hacer. Revés, derecho sin hacer. Revés, derecho sin hacer. Giramos, metemos los puntos en la aguja, las primeras vueltas son un poco más difíciles porque quedan muy apretados los puntos. Hebra por arriba, tiramos, del revés sin hacer, del derecho sin hacer, lo hicimos, entonces toca del revés. Revés, derecho sin hacer. Revés, derecho sin hacer. Revés, revés hay que hacerlo. Revés, derecho sin hacer. Revés, derecho sin hacer. Revés, derecho sin hacer. Giramos y empezamos la tercera vuelta. Si ahora tejimos los puntos del revés, en esta vuelta vamos a tejer los del derecho. Hebra hacia arriba, tiramos de la aguja, hebra por encima de la aguja y pasamos el revés sin hacer. Hebra hacia atrás y hacemos el del derecho. Hacia adelante, del revés sin hacer. Hacia atrás, tejemos del derecho. Hacia adelante, revés sin hacer. Hacia atrás, tejemos del derecho. Hacia adelante, revés sin hacer. Derecho, revés sin hacer. Derecho. Giramos, traemos la aguja a los puntos y acabamos de tejer uno del derecho, o sea que nos toca pasar sin hacer este del revés. Derecho, revés sin hacer. Derecho, revés sin hacer. Derecho, revés sin hacer. Derecho, revés sin hacer, derecho. Si conocéis el montaje tubular en agujas rectas, sabéis que siempre se tejen los puntos del derecho y los del revés se pasa sin hacer. Eso es porque trabajamos en ambos lados de la labor. Aquí, como solo trabajamos en un lado, hay que alternar. Unas veces trabajar los del derecho y otras veces trabajar los del revés. Ahora acabamos de tejer los del derecho, nos toca tejerlos del revés, aguja o hebra por encima, y ahora tejemos los del revés. Revés, derecho sin hacer.
revés, derecho sin hacer, revés, derecho sin hacer, revés, derecho sin hacer, revés, derecho sin hacer. Y esta vuelta está completa. En la siguiente acabamos de tejer los del revés y ahora tejemos los del derecho. Hay que hacer unas cuantas vueltas antes de sacar la lana provisional porque si no se deshace. Ahora vamos a tejer los del derecho, pasamos el revés sin hacer, derecho, revés sin hacer, derecho, revés sin hacer, revés sin hacer, derecho. Ahora ya podemos desmontar la cadeneta. Para eso desatamos. Así además nos sacamos todos estos hilos de delante que son un rollo. Deshacemos el nudo de la lana blanca y deshacemos los de la lana provisional. Y ahora tiramos del cabo y se va deshaciendo la cadeneta y tiramos ya me quedó esta aquí. Ahí. Y ya está. Y ahora seguiríamos trabajando así o punto elástico normal con la mitad de los puntos en cada aguja. Y ves cómo queda elástico. Bueno, hasta que lo sacamos de la aguja y tajamos un poco más, no se nota mucho. Pero tejiendo unas pocas vueltas más quedaría así. Esto está todo tejido tubular. Después lo cerramos. Pero ahora, después de estas primeras vueltas que proporcionarían la elasticidad, podemos seguir tejiendo elástico 1-1 normal. Y en esto consiste el montaje tubular en agujas circulares.